La mañana comenzó, como tantas otras, con el sol asomándose tímidamente por el horizonte de Córdoba. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad se cernía una sombra de desolación, un silencio cargado de preguntas y de un dolor insondable. Esta mañana, mientras la vida seguía su curso en la apacible Atenas, la consternación se apoderaba de todos los corazones. Un terrible accidente ferroviario había irrumpido en la serenidad de Adamuz. 2 trenes unidos en una colisión que destrozaba la tranquilidad y sembraba el pánico. La noticia llegaba como un mazazo, un golpe brutal que conmocionaba a una nación entera, dejando un rastro de víctimas y un escenario de pesadilla aún por despejar. Las labores de rescate, aún en marcha, dibujaban un panorama desolador, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida y de la implacable fuerza del destino. Desde la noche, la comunicación con las más altas esferas del gobierno y la Junta de Andalucía no cesaba. Se buscaban detalles, se intentaba comprender la magnitud de la catástrofe que se había desatado. La prioridad, sin embargo, no eran las cifras ni las estadísticas, sino el sufrimiento humano. Las familias, sumidas en la desesperación, aguardaban noticias, anhelando saber de sus seres queridos, de aquellos que viajaban en esos vagones que se habían convertido en una trampa mortal. La preocupación era palpable, un manto de angustia que envolvía a todos, desde las autoridades hasta el ciudadano de a pie. Y es aquí, en medio de esta conmoción colectiva, donde nuestro viaje narrativo comienza. Antes de adentrarnos en las profundidades de este drama, quiero hacer una pausa. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué sensaciones te provoca esta terrible noticia. Tu voz es parte de esta historia que estamos construyendo juntos. Este canal, Olor a Farándula, nace con la vocación de iluminar las sombras, de dar voz a las historias que merecen ser contadas. Y hoy, más que nunca, debemos unirnos para comprender y, en la medida de lo posible, para arrojar luz sobre este suceso. Porque mientras los técnicos y los expertos en emergencias continuaban su ardua labor, buscando incansablemente a posibles víctimas entre los escombros y el caos, la prioridad absoluta era, y sigue siendo, atender, acompañar, ayudar y asistir a todas y cada una de las personas afectadas por este brutal accidente. Era un grito de humanidad en medio de la devastación, un recordatorio de que detrás de cada número, de cada estadística, hay una vida, una familia, un futuro truncado. Es imposible no sentir una profunda empatía por los vecinos de Adamuz. Ellos, que son los primeros testigos de esta tragedia, han demostrado una solidaridad ejemplar. Han acudido a la llamada, ofreciendo su ayuda, su consuelo, su fuerza. Su asistencia, muchas veces improvisada pero siempre sincera, ha sido un bálsamo en medio de la adversidad. En este preciso instante queremos hacerles llegar nuestra más sincera gratitud. Su humanidad es un faro de esperanza en la más profunda oscuridad, un testimonio del espíritu resiliente que florece incluso en los momentos más sombríos. Porque en las grandes tragedias son los actos de bondad los que nos recuerdan nuestra propia humanidad, los que nos impulsan a seguir adelante, a buscar soluciones, a reconstruir lo que parece irrecuperable. El lunes 19 de enero, una fecha que quedará grabada a fuego en la memoria colectiva de España. Un día de tragedia absoluta, de duelo nacional. Ya lo saben, este evento se ha convertido en el mayor accidente ferroviario de nuestra historia reciente. Un hito de dolor y destrucción ocurrido a la altura de Adamuz, en Córdoba. Las cifras oficiales hablan de 39 fallecidos, un número desgarrador que, sin embargo, muchos temen que sea solo el preludio de una realidad aún más cruda. La esperanza se desvanece con cada hora que pasa, y la previsión de que la cifra de víctimas aumente de manera considerable es una sombra que planea sobre todos nosotros. Es un temor fundado, nacido de la experiencia y de la magnitud del desastre. Por ello, vamos a utilizar este canal, Olor a Farándula, no solo para narrar los hechos, sino también para ser un altavoz de la verdad, para difundir imágenes de personas desaparecidas. Sus familiares, desesperados, han recurrido a las redes sociales, lanzando llamados de auxilio, rogando por cualquier atisbo de información sobre sus seres queridos. Cada foto, cada nombre, es un grito de esperanza en la inmensidad del silencio que ha dejado el accidente.
Al mismo tiempo, comienzan a trascender los primeros detalles, las quejas de los propios maquinistas, las lamentaciones de los pasajeros que ya habían advertido sobre ciertas anomalías en estos trayectos. Un historial de advertencias ignoradas que hoy resuena con una fuerza escalofriante, planteando interrogantes sobre la prevención y la seguridad. Vamos a examinarlo todo, a desgranar cada indicio, a comentar cada detalle que pueda arrojar luz sobre esta catástrofe. Les mostraremos imágenes impactantes, testimonios desgarradores y, como ahora mismo, un vídeo en directo que nos llega de un programa. En él, una joven relata su terrible experiencia, la situación de su hermana, embarazada de 5 meses, que se encuentra en la UCI. Una víctima más, rescatada milagrosamente por los bomberos, cuyo testimonio nos acerca a la cruda realidad vivida en los vagones destrozados. Una experiencia de terror, de impotencia, de lucha por la supervivencia en medio del caos más absoluto. Sabías que se te iban y no pude hacer nada. Relata con la voz quebrada. Y es que, en medio del horror, la vida de su hermana fue salvada por la intervención rápida y valiente de los bomberos. Rescatada del tren, fue trasladada a una ambulancia junto a su acompañante, rumbo a un hospital donde ahora espera, en observación, a que la pesadilla comience a disiparse. Pero incluso en medio de esta angustia surgen otras historias, otras preocupaciones que añaden capas a este drama humano. En el mismo testimonio, la joven aprovecha para hacer un ruego, una búsqueda que añade un elemento emotivo a la tragedia. Busca a su perro, un miembro más de la familia que se extravió en medio del desconcierto. «Por favor, si podíais ayudarme», implora. Un llamado que resuena en la solidaridad que, esperamos, siga inundando nuestras redes. Nos quedamos en el canal de San Carlos Animal. Tenemos mucho y son familia también, explica. Vienen de Málaga, trabajan en Madrid y regresaban de un fin de semana familiar cuando la tragedia los alcanzó, junto a su fiel compañero de 4 patas. «¿Cómo te llamas?» «Ana», responde la joven, su nombre resumiendo una historia de vida que ahora se ve marcada por este terrible suceso. Su relato, junto a la búsqueda de su perro, nos recuerda que la tragedia no discrimina, que afecta a todos los aspectos de la vida, desde lo más vital hasta lo más cotidiano y entrañable. La conmoción inicial de la tragedia en Adamuz cede paso a una marea de interrogantes, a la incesante búsqueda de respuestas que puedan dar un mínimo consuelo a las familias y una explicación a la devastación. Mientras los equipos de emergencia luchaban contra el tiempo y los elementos en la zona cero, un murmullo de advertencias previas, de quejas desoídas, comenzaba a cobrar fuerza. Las voces de los propios trabajadores del ferrocarril, de los maquinistas que a diario surcan estas vías y de los pasajeros que ya habían experimentado los crueles sobresaltos se alzaban ahora con una urgencia dolorosa. Hablaban de vibraciones anómalas, de un traqueteo inusual que advertía de un peligro latente, de una infraestructura que parecía rendirse ante el implacable paso del tiempo y la falta de inversión. ¿Estaban estas señales de alarma que resonaban desde hace tiempo siendo deliberadamente ignoradas? Los detalles que emanan de este drama son tan desgarradores como reveladores. Se habla de partes de incidencias, de informes que detallaban la crudeza de esas vibraciones. Incluso en la cafetería del tren, la sacudida fue tan violenta que causó la caída de elementos, golpeando a una compañera que, pese a la gravedad del incidente, continuó su labor. Un evento que, en retrospectiva, se antoja una profecía funesta, un aviso de que la infraestructura estaba al límite. Y lo más alarmante es que estas advertencias no eran exclusivas de ese trayecto, de ese tren en particular. Parece que la problemática de las vibraciones, de la inestabilidad de la vía, se ha extendido como una enfermedad silenciosa por toda la red. Trenes de alta velocidad, trenes de cercanías, alvías, incluso los AVE, han experimentado sensaciones similares, un baile de vagones sobre raíles inestables. La raíz de este mal, según los expertos, se encontraría en lo que se denomina fisura del balasto, un término técnico que, despojado de su jerga, significa que la vía no está adecuadamente estabilizada. Imaginen la infraestructura ferroviaria como el esqueleto de un gigante, y el balasto, esas piedras que se encuentran bajo los raíles, como los cimientos que deben mantenerlo firme. Cuando ese balasto pierde su cohesión, cuando la vía se tambalea, el movimiento se traslada al tren y la falta de absorción de las vibraciones que debería proporcionarse a través de un balasto en óptimas condiciones se convierte en un martirio para la estructura y los pasajeros.
La pregunta que resuena con fuerza es: ¿se han tomado las medidas necesarias para asegurar que esa absorción sea la correcta, para garantizar que el viaje sea seguro y no una lotería? Esta cuestión de las vibraciones no es nueva. Se comenzó a hablar de ellas con mayor intensidad cuando aparecieron las fisuras en la línea de Barcelona, un indicio claro de que algo no iba bien. Y si bien es cierto que algunos argumentan que las vibraciones son generalizadas para todos los vehículos, que la infraestructura en sí misma presenta problemas a nivel nacional, no podemos obviar que la magnitud de esta tragedia en Adamuz exige una investigación profunda y rigurosa. Es un momento de reflexión obligada para todos, un instante en el que debemos cuestionarnos si las prioridades se han enfocado correctamente, si la seguridad de los ciudadanos ha sido verdaderamente la piedra angular de las políticas de transporte. Los testimonios recogidos, las imágenes que circulan y que estremecen al país son una prueba fehaciente de que algo falló. Una de las imágenes que se ha viralizado muestra la rotura de una parte de la vía, un corte limpio, una evidencia que clama al cielo. Y mientras la cifra oficial de fallecidos se mantenía en 39, con 152 heridos, varios de ellos en estado crítico, ingresados en la UCI, incluyendo a 5 menores, el temor a que la cifra siga aumentando es cada vez más palpable. Se estima que en los otros vagones accidentados podría haber habido alrededor de 50 personas, una estimación que amplifica la magnitud de la catástrofe y la urgencia de la búsqueda. El propio ministro, Óscar Puente, ha subrayado que la cifra no es definitiva, una declaración que, si bien es prudente, también acrecienta la angustia. Pero aquí es donde la historia adquiere tintes de una polémica aún más amarga. Porque en medio de esta devastación surgen voces que denuncian una política de prioridades cuestionables. Se pregunta si nuestros impuestos, en lugar de destinarse al mantenimiento esencial de la red ferroviaria, se están desviando hacia otros fines, incluso hacia el exterior. Se apunta a Marruecos, un país que está construyendo infraestructuras para el Mundial de 2030 con 1.000 millones prestados por el gobierno de Sánchez. Un titular de La Gaceta y otro de El Confidencial se cruzan, alimentando la controversia. ¿Cómo es posible que se destine dinero al exterior mientras la red ferroviaria nacional sufre las consecuencias de una aparente falta de inversión? Esta es una pregunta que resuena con fuerza en la conciencia colectiva, una cuestión que exige una respuesta clara y transparente. Los datos son contundentes. Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, habría destinado un 16% menos a mantener la red en la última década. Una década en la que, paralelamente, los problemas en Renfe se han multiplicado. Este dato, sumado a las quejas de los trabajadores que solicitaban circular a velocidades inferiores a 250 km por hora y a las quejas de los propios clientes sobre las vibraciones, configura un cuadro alarmante. Si a esto añadimos la reciente concesión de 247 millones de euros del gobierno a Marruecos y Djibouti para mejoras en trenes y tranvías, la indignación se desborda. Se cuestiona la coherencia, la justicia, la priorización de recursos en un momento en que la seguridad de los ciudadanos en su propio país parece estar en entredicho. Por supuesto, a la espera de que se confirme la causa oficial de este siniestro, de que se dilucide la responsabilidad, es innegable que este accidente pasará a la historia. No solo como el peor accidente ferroviario de la provincia, sino de toda España. A falta de que se contabilicen todas y cada una de las víctimas. Se trata, sin lugar a dudas, de una polémica absoluta, alimentada por todo lo que estamos viendo, por las denuncias constantes de los usuarios, por las advertencias que parecían caer en saco roto. Un suceso que ha obligado a las televisiones y a nosotros mismos a actuar casi de salvadores, intentando conectar a las familias con información vital, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Como escuchábamos al principio del vídeo, los reyes Felipe VI y Letizia, quienes se encontraban en el funeral de Irene de Grecia, tienen previsto regresar a la mayor brevedad para atender esta situación. Una presencia que sin duda alguna subraya la gravedad del momento y el impacto que esta tragedia ha tenido en el corazón de España. Nos encontramos ante un punto de inflexión, ante la necesidad imperiosa de una reflexión profunda sobre la seguridad, la inversión y la responsabilidad. Y en olor a farándula, nuestro compromiso es seguir desgranando esta historia, investigar las causas, dar voz a los afectados y exigir respuestas, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz.
especialmente cuando de ella depende que tragedias como la de Adamuz no vuelvan a repetirse. Si te ha impactado esta narración, si crees que es importante que estas historias se conozcan, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo a la luz estos relatos que mueven conciencias y exigen justicia. Gracias por acompañarnos en